Por favor, en Juan el capítulo 6. Juan el capítulo 6. También vamos a estar considerando otros dos evangelios. Entonces, es muy posible que no pueda terminar la prédica en esta mañana. Espero que la gran mayoría de ustedes haya recibido un programa, porque les voy a encargar tarea. El mensaje que está aquí, más que nada, es muy posible que lo van a tener que ver en sus casas, porque todo lo que vamos a considerar es en cierta manera un tipo de preámbulo para el mensaje de esta mañana. Aprendiendo de las pruebas, todos estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo a veces los niños cómo caminar, cómo hablar, cómo no caerse. Algunos de nosotros que ya estamos en una edad media avanzando hacia una edad madura, estamos aprendiendo cómo tomar los alimentos que debemos y empezar a tomar algunos medicamentos que necesitamos. Estamos aprendiendo. Algunos otros están aprendiendo cómo tener paciencia. Algunos otros cómo perdonar. Algunos otros cómo dejar el pasado en el pasado y tratar de concentrarnos en el presente y lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Todos estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo algo. Y lo que nosotros estamos aprendiendo acerca de los discípulos es exactamente lo mismo. Ellos, a medida que caminan con el Señor Jesús, y el Señor Jesús les permite pasar por varias experiencias, siempre les está enseñando algo nuevo. Algunas de esas experiencias contienen lecciones muy valiosas. Muchos de nosotros, las lecciones que Dios nos da no son muy agradables. ¿Sí? Las experiencias que Dios nos permite a veces son algo amargas, pero no dejan de ser valiosas. Son buenas lecciones a través de experiencias muy difíciles, experiencias que a veces nos sacan las lágrimas, experiencias que a veces nos desesperan, nos molestan. Pero si procesamos bien las experiencias, esas experiencias se van a convertir en valiosas lecciones que nos enseñan que sin esas experiencias no aprenderíamos las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Los salones de clase, entre comillas, que Dios escoge a veces, son el hospital. Es a través de la enfermedad que Dios nos enseña lecciones que de otra manera no aprenderíamos. A veces los salones de clase no son el hospital, son en la cárcel. Y allí Dios está quebrantando nuestro orgullo, nuestra terquedad, y Dios nos tiene que hacer pasar por esos salones de clase, porque allí Dios nos va a querer enseñar algunas lecciones bastante importantes. Vamos a adentrarnos en una lección. Una vez más, el Señor Jesús trae a algunos de sus discípulos, son alumnos, y siempre les está enseñando valiosas lecciones. Quisiera ahora salirme un poco y nada más dar una idea más general del tema acerca de las pruebas. Si ustedes se han dado cuenta, los que leen la Biblia, que hay 4 libros que son muy similares. Les llamamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Todos ellos narran la pasada del Señor Jesús por la tierra. Algunos de ellos se enfocan, ¿sí? La perspectiva de ellos tratan el nacimiento del niño Jesús. Algunos otros evangelios no hablan nada del niño Jesús. Lo tratan ya cuando es hombre, tiene 30 años aproximadamente. El enfoque entonces es diferente. De cuando en cuando, algunos tratan una historia, pero los otros evangelios la pasan por alto. En algunas ocasiones
Tres de ellos hablan de la misma historia, pero cada uno lo describe como él lo percibió. Los detalles que él captó, lo escribe. En esa ocasión, eso es una realidad. Vamos a encontrar tres perspectivas del mismo evento. Algunos se enfocan en algunos detalles de la misma experiencia, otros no prestan atención a ese detalle, enfocan su atención en otra cosa. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es tomar a los tres escritores que tratan con esta historia y de cada uno de ellos vamos a prestar algo y lo vamos a insertar. Por eso es que voy a estar tratando con tres evangelios. Hay tres, porque hay tres perspectivas diferentes. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver Ronaldo y Messi con todo esto? Ok, téngame paciencia. Cuando a alguien le gusta el fútbol, por así decir, sí, y obviamente no tienes el dinero para ir a pagar un juego de eso. Yo no sé cuánto cuesta, sí, pero creo que no es barato. Cuando estas estrellas juegan, esos juegos no son baratos. Entonces, ¿cuál es la segunda opción que tienes? Mirarlo por la tele. Gracias, mirarlo por la tele. Ahora, si tú quisieras ver un deporte que te apasiona y te gusta, ¿sí? ¿Cuántas cámaras quisieras que hubiese en ese evento? ¿Una? ¿Por qué no? ¿Por qué una no es suficiente? Claro, solamente vas a mirar lo que ese camarógrafo está enfocando, ¿sí? Entonces, si hay algo, un evento importante que tú quieres ver por la tele, pues tú quieres más cámaras, ¿sí? Una es buena, dos es mejor, tres, oiga, se está poniendo bueno. Bueno, la historia de hoy, en cierta manera, tiene tres camarógrafos. Y cada camarógrafo va a estar enfocando un aspecto de la historia de esta mañana. Y un camarógrafo va a estar analizando algunos detalles y el otro, por el ángulo que está enfocando, no va a captar lo que el otro captó, pero él nos presenta su propia historia. ¿Estamos? Ok, entonces cada uno de esos camarógrafos tiene nombres. Uno se llama Juan, otro se llama Marcos y el otro se llama Mateo, que son los cuatro evangelios. Ellos son los camarógrafos que están enfocando la cámara y enfocando a cierto aspecto de esa historia. Ok. También, otra cosa que debemos de considerar es un orden cronológico. Por eso es que he tenido que meterme a estudiar Mateo, Marcos y Juan para tratar de analizar la cronología, cuándo ocurrió cada evento, extraer entonces 3-4 versículos de este evangelio, leer los otros dos y tratar de insertarlo aquí. Tomar el otro y decir, no, este va después de este. Este omitió cierto aspecto, pero este lo cubrió. Entonces tomo de aquí y lo inserto. Al final de cuentas vamos a tener un orden cronológico de todo el evento y vamos a poder apreciar mejor la historia. Ok, más o menos eso es lo que ha ocurrido hasta lo que vamos a ver hoy. Ok, el viaje misionero de los discípulos no lo cubre Juan, pero sí lo cubre Marcos. Después de eso, la muerte de Juan el Bautista no lo cubre Juan, pero Marcos lo vuelve a mencionar. Todo esto es un orden cronológico, así como sucedió. El llamado a descansar, después de todo esto, el llamado a descansar, que por cierto no hay mucho descanso, porque les está esperando una multitud y todos tienen hambre. Y el Señor Jesús tiene que meter a los discípulos que están cansados, los tiene que meter a trabajar otra vez. Y es lo que vemos aquí, la alimentación de los 20,000 que vimos la semana pasada. Sí, a este punto, después de toda esta serie de eventos cronológicos, a este punto los discípulos están muertos del cansancio. Están completamente exhaustos, ya no dan más. Ya no dan más, están completamente cansados. Hoy todavía les falta un paseo por el lago. El lago no es un lago pequeñito, se llama el Mar de Galilea. O sea, es un lago enorme, ¿sí? Y ahí es donde la gran mayoría de esos hombres que eran pescadores, pues de ahí sacan su modus vivendi, de ahí sacan para comer, para vender y todo eso. Entonces, eso es lo que hemos visto y eso es lo que nos corresponde ahora, el paseo por el lago.
Ok, ahora sí vamos a empezar. Juan capítulo 6, versículo 16. Semana pasada terminamos con el 15, ahora sigue el 16. Al anochecer, ¿sí? Ya dieron de comer a 20,000 personas, ¿recuerdan? Y cada discípulo se quedó con una canasta. Están completamente cansados. Antes de esto, el Señor Jesús los había llamado para descansar, pero hay una multitud y dice, señores, en cuanto a lo que les dije de descansar, no hay descanso, no todavía. Tenemos que servir 20,000 comidas, 20,000 cenas. Cuando terminan, entonces sí, ahora sí es tiempo de irse a descansar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. No solamente se encontraban los discípulos solos en la barca, era, ¿qué parte del día? Era la noche ya, era la noche. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. No solamente era la noche, no solamente estaban en el mar, se empezó a levantar una tempestad. Y número 4, el Señor Jesús no está allí con ellos, se quedó en la tierra. Y la pregunta es, pues, ¿por qué no estaba con ellos? ¿Dónde estaba? O sea, ¿por qué los mete en una embarcación y los manda de noche y empieza una tempestad y el Señor no está ahí con ellos? La pregunta es, ¿dónde está? Bueno, se quedó en la tierra, ¿sí? Porque se fue de vacaciones, porque quería descansar. No. ¿Dónde está el Señor Jesús? Vamos a ver ahora Marcos 6. Pasamos de Juan a Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La Biblia no dice, ninguno de los evangelios, que estaba orando. ¿Qué decía? ¿Qué había en su corazón? Pero si ustedes ven la secuencia de los eventos, yo creo que yo sé lo que él estaba orando. ¿Qué estaba orando? Ok, posiblemente no. ¿Qué es lo que acaba de subir? ¿Qué está pasando con sus discípulos? Están, sí, en la noche, en la barca, en el mar, es de noche y ha empezado una tormenta. Y él no está con ellos. ¿Cómo están ellos? ¿Qué piensan ustedes que está orando el Señor Jesús? Por ellos. Por ellos. Gracias, los estaba probando. Hay lecciones en la vida, que Dios tiene que ser, entre comillas, cruel. Porque no vamos a aprender a menos que Él nos meta en esa prueba. Estaba compartiendo con Alberto hace algunos días acerca de cómo el águila, el papá y la mamá águila crían a los aguiluchos. Es un nido grande y ahí están los dos águilas, el papá y la mamá, hasta que el aguilucho pues sale del huevo, ¿verdad? Y pues es pura vida, porque el papá y la mamá le traen comida. Él no tiene que hacer nada más que abrir su pico. Eso es todo. Pero llega un momento en que el aguilucho crece y crece, y oiga, 3 en un solo nido, ya es una multitud. Y empiezan a empujarlo y a que se mueva para que empiece a alzar las alas, ¿no? Y cuando no quiere pues salir, las águilas entonces van y traen ramas con espinas y las ponen en el nido. Y está el aguilucho que no haya por dónde moverse. El mensaje de papá y de mamá es, hijo, ya es tiempo de volar. Cuando el aguilucho de todas maneras no quiere volar, ¿saben lo que hacen las águilas? Lo agarran con sus garras de las alitas y salen volando y vuelan alto, 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 y después hacen lo inimaginable. ¿Qué hacen? Lo sueltan.
pues está este aguilucho asustado. Obviamente no va a aprender a volar en la primera, entonces va el papá y la mamá, lo agarran otra vez y lo vuelven a subir otra vez y lo vuelven a soltar. Uno diría, eso es salvaje. Pero esa es la manera de aprender. Dios muchas veces permite esas experiencias difíciles porque de lo contrario no aprenderemos a volar. El Señor Jesús tiene que hacer pasar a sus discípulos por la tormenta. De otra manera ellos no van a aprender a orar, a depender, a creer en Dios. Su carácter no se va a moldear. Ahora regresamos a Juan 6:18. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Ahora regresamos a Marcos 6:47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. O sea, ¿para dónde le das? El Señor Jesús dice, dale para allá. Pero han remado toda la noche y están apenas en la mitad del mar, no han llegado. No solamente eso, que estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Jesús no estaba con ellos. Más todavía. Y viéndoles remar con gran fatiga, estaban cansados. ¿Qué más estaban? No dice allí, pero si había una tormenta, ¿cómo estaban? Estaban completamente mojados. Entonces ya en sí antes estaban terriblemente cansados. Ahora han remado toda la noche y apenas han llegado hasta la mitad. Y el Señor Jesús no está con ellos. Oye, se está poniendo interesante la cosa. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Oye, qué lindo sería si el viento iba a favor de ellos. Oye, rápido llegaban, pero ese era el problema. El Señor Jesús le dice, te vas para allá, pero el viento es contrario. No te puedes regresar, tienes que darle para adelante. ¿Sí? El viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Muy bien. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, han remado toda la noche. Ya son las altas horas de la madrugada y todavía no llegan. Están mojados, están cansados, están solos y están muy asustados. Porque la tormenta no para. Bienvenido a la escuela de Dios. A nadie le gusta pasar por esa escuela y cada uno de nosotros estamos en diferentes salones de clase, pero todos estamos en la escuela de Dios. Todos. Todos estamos pasando por experiencias difíciles y de cuando en cuando sentimos como que Dios está tan alejado de nosotros. Insensible, inconsciente de mi dolor. Estoy aquí porque Él me dijo y Él me abandona. Él se queda ya en la seguridad de la tierra. Me encanta que dice aquí. O sea, el Señor Jesús es en la noche. ¿Me explico? Él está en la tierra. Ellos están en el medio del lago. La noche es oscura. Me encanta lo que dice. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Estaba en sí el Señor Jesús lejos de ellos? No, él sabía exactamente. ¿Cuál es la enseñanza? Que no importa qué experiencia difícil tú estés pasando, Él está contigo. No importa que tú pienses que me ha abandonado, no estoy solo, no entiende. No es cierto. No es cierto. Él te conoce, Él te está viendo, Él está contigo. ¿Sí? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ok? Ahora Marcos 6:49. Y viéndole, o sea, ellos no saben inicialmente que es Jesús que viene a rescatarlos. ¿Ok? Dice, eso es algo, a mí se me hace un poquito chistoso, obviamente, porque yo no estoy allí. ¿Ok?
viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Era como otra mala todavía. O sea, recuérdeme, ¿cómo estaban ellos? Cansados, mojados, fatigados, asustados. Ya era como, ¿qué otra cosa? Otra vez, es chistoso para mí. Y ustedes saben, yo les voy a dar la versión Frank Ortega. No es la versión de la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante cuando uno está asustado? Cuando estamos en la tierra, pues huyes, ¿verdad? Corres. Exactamente. ¿Para dónde vas a correr si estás en un barco? Bueno, perdón. No me debo bueno, lo interesante es eso. ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? Te tienes que aguantar. Ellos pensaban que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Solamente a distancia miraban una figura y esa figura se venía acercando. ¿A dónde corres? Y cuando ellos piensan que ahora sí estamos bien arruinados, ahora sí estamos. ¿Sí? Me encanta. Juan 6:20. Mas él les dijo, yo soy. No temáis. Yo soy. No temáis. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti en esta mañana? Bueno, independientemente de quién seas o cuál sea la tormenta en la que tú te encuentras, el Señor te dice, yo soy. No temas. No temas. Dios siempre está consciente de la tormenta que me azota. Siempre. Siempre. Pero tú tienes que decidir empezar a refunfuñar, a renegar, a maldecir a Dios o a decir como el último canto que cantaron los hermanos. ¿Qué era? Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. No entiendo lo que me está pasando. No me gusta lo que me está pasando. Pero Señor Jesús, creo en ti. Creo en ti. Esa es tu opción. Esa es tu decisión. Cómo tú respondes a la experiencia, cómo tú respondes a la lección, esa es tu opción. ¿Cuál es el deseo de cualquier maestro que está enseñando en cualquier escuela tocante a sus estudiantes? Que aprendan y que pasen la prueba y que pasen de año. Ese es el deseo de cada maestro. Dios, como nuestro gran maestro, quiere que aprendamos las lecciones que Él nos permite. ¿Por qué? Porque la lección de hoy, si la proceso bien y la aprendo bien, me prepara para el día de mañana, para otras pruebas. Sí, sí. Pero si no paso la prueba de la tempestad actual, no voy a estar preparado. ¿Sí? La vida para muchas personas se queda en los 15 años, a los 20 años, porque algo traumático pasó en tu vida y no puedes desarrollarte. Una de las experiencias, Pastor Chris Whitted, lo invité a ir. Él es pastor de una iglesia que nos vino a ayudar aquí a poner los primeros bloques hace muchos años. Él está pastoreando esa iglesia y me escribió y le escribí. Estuvo interesado en ir a Cuba conmigo hace algunos años y compartiéndome, él dijo, hay parte de mí que no ha crecido. Él tiene como 40 años y dice, en realidad es una historia triste. Y dije, ¿qué pasó? Digo, cuando tenía 16 años, no conocía de las cosas de Dios, vivía una vida loca, con alcohol, con drogas, con cuánta cosa, y llegó una muchacha internacional a mi ciudad, de la Ciudad de México, y pues salimos a pasear en la noche, estábamos tomando, y yo tenía 16 años, ella tenía 17, y andaba muy tomado y andaba manejando, y choqué,
y mi amiga se murió. Y no he podido superar eso. Y lo que entiendo, los psicólogos me han dicho que cuando uno pasa por una experiencia a temprana edad, los siguientes años son muy traumáticos y a veces uno no se desarrolla porque la mente no está sana para enfocarse en las otras cosas que uno debe de aprender. Dijo, entonces, en muchas maneras todavía estoy recordando lo que hice. Yo no hallaba qué decirle, cómo consolarle. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras propias experiencias y algunos no hemos podido superar esas experiencias. Y a veces nuestra mente, el aspecto psicológico de nuestras vidas se queda estancado allá. Yo no sé qué escuelas, qué experiencias, qué lecciones has pasado en la vida. Espero que, y con la ayuda de Dios, espero que puedas sanar y puedas salir de eso. Porque si Dios te ha dado vida, te quiere enseñar más cosas, pero necesitas que salir de eso. Necesitas que progresar. Regreso. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis, no temáis. Ahora, Mateo 14, y aquí, eso fue lo que les dije, que les voy a estar llevando de un evangelio a otro. Mateo es el único que menciona dentro de esa experiencia, solamente Mateo enfoca su atención. La cámara de Mateo está enfocando este aspecto que no lo cubren los demás. Entonces le respondió Pedro cuando Jesús le dijo, soy yo, no temáis. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Recuerden, eso de venid y ved, ven, sígueme. Siempre el Señor Jesucristo está, ¿qué cosa? Está invitando a sus discípulos. Conóceme, ¿de veras quieres caminar sobre el agua? Te invito, ven, ven. Señor Jesucristo, como buen maestro, siempre nos está invitando, ¿sí?, a que lo experimentemos. Ahora, Simón Pedro está pidiendo toda una locura. Toda una locura. ¿Qué hubiera dicho yo si estoy en la barca, cansado, mojado, asustado, y veo al Señor Jesús y me dice que es Él, que yo no tenga miedo? ¿Qué le diría yo al Señor Jesús? Ven a la barca y para esa tormenta. Pedro está loco. Está loco. Pero es un tipo de loco que me encanta. Es un ejemplo para mi vida. Él le dice al Señor Jesús, bueno, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. O eso es una locura o eso es tener mucha fe. La gran mayoría de nosotros nos agarramos de lo que es conocido y de lo que es cómodo, la barca. Señor Jesús, si eres tú, métete y sácame de ese rollo. Claro. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Increíble, increíble. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Déjeme regresar un poquito. Dice aquí, viéndole. ¿Viendo quiénes? Los discípulos. ¿Viendo a quién? A Jesús. Entonces noten, ¿sí?, todos los ojos, 24 ojos están clavados en la persona que parecía un fantasma, termina siendo el Señor Jesús. Todos los ojos están clavados en este personaje. Ahora, Simón Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. ¿Dónde están los ojos de Simón Pedro? Clavados en Jesús. Ahora, noten lo que sucede. Señor Jesús le dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Dónde están los ojos clavados de Pedro? En Jesús. Ahora, noten lo que sucede. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Dónde están los ojos de Pedro clavados ahora? En el viento, las olas que viene.
¿Qué ha pasado con sus ojos que estaban puestos en Jesús? Los quitó para enfocarlos en las olas y en el viento. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien. ¿Qué pasa, Simón Pedro? Ahora, muchas veces que yo lo leo, yo todavía digo: oh, Señor, fuiste duro con este muchacho. ¿Cuántos discípulos estaban en la barca? 12. ¿Cuántos pidieron ir caminando sobre las aguas hacia Jesús? Uno solo. Simón Pedro fue el único que tuvo el valor y la fe para creer en lo imposible. ¿Y lo regañan? ¿Me lo regañan? Es como, el maestro es duro, ¿no? Es duro, es exigente, sí, porque Pedro pudo haber dado más. Ahora, sí, regresa el Señor Jesús con Pedro agarrado de la mano y lo mete en la barca. Ahora, de todas maneras, termina la lección, sí, se calma la tempestad, los 13 hombres están en la barca. De todos los discípulos, ¿cuál hombre tuvo mayor fe después de esa noche? Pedro. Oh, sí, falló, cierto. Pero perdonen la expresión, fue el único loco que caminó sobre el agua. Y yo digo a Pedro: bien hecho, hombre. Hey, ¿te falló? Sí. Pero ¿dónde estaban los otros 11? Agarrados de la barca. Sí. Aunque Pedro falló, de todas maneras Pedro triunfó, aprendió. Como dicen los chicos en inglés: I can do this. Sí, porque caminó sobre el agua. 3, 4 pasos, 2, 3 pies, yo no sé cuánto, pero caminó sobre el agua. Muy interesante que el Señor Jesús no reprende, no regaña a los otros 11 que estaban allí. ¿Regaña a Simón Pedro? Sí, porque Simón Pedro tenía para más. Los otros, nada, 0, se la perdieron. Sí, los otros dicen: pero a nosotros no nos regañaron. Sí, pero Pedro podría decirle: sí, pero tú no caminaste sobre las aguas como yo. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con eso? Atrévete a hacer para Dios cosas que jamás has hecho. Y aun cuando resbales y falles y tengas tus faltas y tus caídas, vas a ser mejor que si te quedas sentado. Vas a ser mucho mejor. Tu fe va a estar más robusta, más fuerte. Tengo 7 minutos, 8 minutos y termino. Mateo 14: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero ¿quién piensan ustedes que más apreció al Señor Jesús esa noche? Pedro. Lo conoció de una manera más gloriosa, ¿sí? Estaba más agradecido porque lo salvó. Estaba más agradecido porque lo instruyó, lo pulió como un buen diamante, le sacó brillo, ¿sí? Y lo hizo más valioso. Se atrevió a caminar sobre las aguas. ¿Cuál es la barca de tu comodidad? ¿Cuál es la barca de tu confianza? Para algunos de ustedes es el trabajo, es la salud, es el carro, es la casa, y estamos agarrados así de eso. Y tal vez por eso es que no aceptamos oportunidades o que Dios te está diciendo: ven, cree en mí, confía en mí, ven, te quiero enseñar nuevas cosas. Tal vez porque nunca lo has hecho,
¿sí? Estás agarrado de la barca, atemorizado. Nunca vas a crecer. Tu fe nunca va a ser más fuerte, porque siempre estás agarrado de la barca. Suelta la barca y atrévete a caminar sobre las aguas. Dios muchas veces te pone en esa situación, a veces en una situación muy difícil así como esta. Pero te está fortaleciendo la fe. No seas cobarde, perdonen la expresión. No te acobardes. Dios quiere probar tu fe. Dios te quiere estirar para que seas mejor, para que no confíes en el carro, en la barca de tu fuerza, en la barca de tu trabajo, en la barca de eso que te da confianza. Dios te dice, suéltalo, obedéceme, ven, camina sobre las aguas y me vas a conocer de una manera más personal y más profunda. Ven, camina sobre las aguas. La semana pasada vimos la fiel provisión de Dios. ¿Recuerdan? No había más que 5 panes y 2 pececillos y se alimentó de una manera milagrosa una multitud de 20,000 personas. Tremenda lección la que aprendimos la semana pasada. El Señor Jesús con sus 12 discípulos. La fiel provisión de Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? La fiel protección de Dios. La fiel protección de Dios. No importa si piensas tú que Él te mandó y te mandó solo, estás en el problema y Él no te ayuda, está ya vacacionando en la tierra y yo estoy aquí. No. Dios nos enseña acerca de su fiel protección. De su fiel protección. Nunca, dice la palabra de Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca. Y nunca es nunca. Nunca es nunca. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Suéltate de la barca de confianza y camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Dios quiere verte caminar sobre las aguas y tú en realidad, tú quieres ver a Dios. Tú quieres ver a Dios. Estirarte y fortalecerte. Tú quieres ver a Dios. Pero en la comodidad y en la seguridad de la barca, tú no vas a ver a Dios trabajando. Te tienes que soltar de la barca. Y tienes que atreverte a caminar sobre el agua. Y de esa manera vas a conocer, vas a experimentar a Dios de una manera como nunca antes lo hacías. Todos los días Dios nos invita, ven, camina, ven, cree, ven, confía, todos los días. Todos los días. Verdades tocante a las pruebas. Todos las tenemos. Nadie se escapa, ¿sí? Nadie escapa de las pruebas. Nadie se escapa. Todos somos probados todos los días. Quieras o no, vas a estar puesto a prueba. No todos las pasamos, ¿sí? Tú no decides si Dios te pasa por una prueba o no. Tú no lo decides. Lo único que tú decides es si la vas a pasar o la vas a fracasar. Eso es lo único que tú vas a decidir. Pero tú no decides que Dios te ponga una prueba o no. Tú no lo decides. Eso lo decide Él. Lo único que tú vas a decidir es si la vas a pasar o la vas a fracasar. Eso es lo único que tú tienes que decidir. Número 3. Todos debemos aprender a hacer y a hacer mejor. Ese es el propósito de las pruebas. Dios nos pone pruebas para provocar que nosotros seamos y hagamos mejor para Él. Dios no quiere destruirte. Dios, el Señor Jesús no tenía el plan de ahogar a sus discípulos en el mar de Galilea. Ese no era el propósito. El propósito era enseñarlos y estirarlos.
No pelees con Dios. Si te pone una prueba, dile, no le digas a Dios por qué Dios. No le preguntes a Dios por qué. Pregúntale qué Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Necesitamos que pedir de veras los ojos de Dios. Que Él nos enseñe cómo mirar la prueba. La prueba tiene un buen propósito. No te quejes contra Dios. No maldigas a Dios. No pelees contra Dios. Pídele a Dios que te dé sus ojos para mirar. Hablando de ojos, cierra tus ojos con la luz apagada, por favor. Hermanos, piensa en lo que acabamos de escuchar.